Invano presenta un espacio para degustar las ciencias forenses. La Carroña. Buscando la presa. Queda con ustedes los carroñeros. Comenzamos en su programa de La Carroña. Bienvenidos. Hoy sí vienes con una flojera, mano. No. Tiene miedo. ¿Tienes miedo? Pues no estás oyendo que nos están amenazando. No es amenaza, es advertencia. Claro. Bueno, preséntanos Okay. primero. Para que sepa el público. Sí, vean cómo nos agreden antes de empezar el programa. Es que no es amenaza. Bueno, Pero No, yo no dije amenazaron, agredieron. Bueno, Ay, sí, bastante sensibles al detalle. fuera. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Ahí nos Por vemos. estar estos 20 minutos de programa. Nos vemos la próxima semana. Quiero presentar a las dos mujeres que están hoy aquí en La Carroña. La primera es la invitada. Ella es Angélica. Hola, Angélica. Hola. Esa presentación fue como rara, ¿no? Sí. De Sí, miedo. como que no, Sí. no viene con ganas. Es de miedo. Tiene ganas de esconderse bajo La de tengo aquí mesa. cerquita, ¿cómo no voy a tener miedo? Por Dios, si no muerdo. No a estas horas. Ese es el punto. Sí, no. Y también tenemos a nuestra amiga Sara. Hola amigos, ¿cómo están? Ay, esto me quedó muy abajo. Pero... Que ya creciste. Ay, bien, no es cierto. Pues hola. En la otra esquina tenemos a Néstor Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos en su programa La Carroña. en vivo. En vivo y En todo directo. color. Y no traigo celular. Desde la estación de Radio Como se me Dios. hizo de atrás la vez pasada, que no, Sí. su celular. Así que íbamos a crear un grupo para poder hacer una entrevista dinámica, ¿no? Porque yo estaba todo el tiempo. Ah, sí. Por eso no traje. Bueno, bravo. Cambia. Estamos trabajando con los apegos, ¿no? Sí, Entonces, cambia. eso es interesante. Sí, se trabaja. Sí aprendo Se cumple. trucos nuevos. Muy bien. Y también estamos en las redes sociales, lo que es Facebook Live, a través de La Carroña, y por YouTube a través de Radio Dios, El Mundo al Derecho. Hoy traemos un tema, se escucha mucho el silencio. Sí, No, no es serio. Como que sí Sí, me miedo. afectó las amenazas que nos hicieron. Lo bueno que estoy más lejos. A ver, Fer, no te va a pasar Corro nada, primero. no te van a hacer nada. Bueno, el tema de hoy es la detección del fraude en seguros con base en las ciencias forenses, ¿no? Sí, claro. Sí, algo parecido. Sí. Algo así. Antes de comenzar de lleno a este tema, Angélica quería, o más bien quiere, hacer una pequeña petición. Sí, bueno, pues yo creo que primero agradeciendo nuevamente la oportunidad de estar en este espacio con ustedes. Siempre es grato regresar en donde uno se siente cómoda, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto que se haya sumado una mujer a la mesa porque ahora sí vamos a tener una contienda más justa, ¿no? Sí. Es que no me gustaba venir a dar la entrevista yo sola, o sea, ahora ya hay alguien que va a hacer una dinámica conmigo. Alguien ¿No es que pueda cierto? platicar. Agresión directa. No, de verdad, 100% sincero. Muchísimas gracias por abrirme nuevamente su espacio y bueno, si quisiera robarles unos minutitos para hacer una petición muy especial. Necesitamos donadores para el Hospital 1 de Octubre. El papá de un amigo tiene unas complicaciones médicas y necesitamos, de verdad, si pudieran apoyarnos en el área de cardiología, y el paciente es Sánchez Velasco Juan. Entonces, si es un llamado de humanidad, ojalá pudieran apoyarnos, se los vamos a agradecer mucho. Y bueno, voy a dejar mi número de teléfono si es que quisieran sumarse y para darles mayores datos, que es el 55 31 45 50 33. Y bueno, pues ojalá puedan apoyar. ¿Qué necesitas? Donadores de sangre. Tipo. No nos pidieron un tipo, nada más necesitamos 25 donadores de sangre. Aquí tenemos uno raro, ¿eh? No nada más la persona. Pero donador de sangre. Bueno, ya tenemos dos. Bueno. Ya tenemos dos, gracias. Esa es Tres, la también las mujeres, respuesta. Esa es la respuesta que No, necesitamos yo de la no puedo, estoy humanidad. anémica. Ay, no, no es cierto. Ay, es que me acaban de sacar sangre, por cierto.
Y es así como el terror a la aguja, ¿no? O sea, yo no soy así muy chillona, pero sí es así como que empiezo a sudar y a sudar y a sudar. Ah, ¿eso no es miedo? Y se me... Sí. Y se me esconden las Aquí venas. también todos los que Es vienen una- pueden Es una ayudar. cosa tremenda, ¿no? Que se me esconden las venas y que te picamos por acá. Y luego, no, mejor préstame al otro porque Pero no no sabemos. fuiste al lugar correcto. Ay, no sé, pero se esconden mis venas. Son muy polluelas. Bueno, pues si alguien gusta apoyarnos, se los voy a agradecer Claro. muchísimo. Muchas gracias. Ojalá que sí estén escuchando y puedan ir al 1 de octubre, que está fuera del metro Lindavista, ¿no? Sí, Lindavista, por si se les complica de dónde está muy cerca del metro Lindavista y nada más cruzando la calle pueden ir. ¿No te dicen horario? no me dicen horario. Bueno, ya yo preguntaría como esos datos en concreto, ya nada más es acudir y dar el nombre del paciente y en qué área está. Muy bien. Pues esperemos que sí vayan, Claro, muchísimas gracias. porque dona sangre, dona vida. Claro. Dona- Y en algún momento es un ejercicio también de reciprocidad, ¿no? Sí, Creo que nadie está exento. Desafortunadamente, este amigo muy querido está pasando por este mal momento. De verdad deseamos que se recupere tu papá muy pronto, Jesús. Y bueno, sabes que tienes a tus amigos y en lo que podamos apoyarte con todo gusto. así es. Pues comencemos con el tema. El día de hoy es un tema así completamente de la aplicación de las ciencias forenses. Sí, vamos vengo a compartir con ustedes lo que es la detección oportuna del fraude en seguro y teniendo como herramienta primaria las ciencias forenses. Pero antes de esto, yo creo que deberíamos empezar a platicar qué es el fraude, ¿no? Y cómo se comete el fraude en materia de seguros. Pues bueno, el fraude va a ser toda aquella conducta que esté destinada a hacer incurrir en el error a una persona, a que a diversificar o modificar ciertos hechos con el ánimo de que con todo el dolo poderla conducir al error para obtener un beneficio personal. Entonces, nosotros estamos, hoy en día, estamos en un mundo globalizado a través del cual tenemos apegos muy fuertes en materia de consumo, ¿no? Entonces estamos ya muy ávidos de contratar un servicio de internet, de contratar un servicio de seguridad, etc. Cantidad de servicios que en este ejercicio cotidiano del uso que hacemos de ellos, pues bueno, también aprendemos o empezamos a valorar la cuestión de la propiedad, en dónde depositamos nuestro patrimonio. Y entonces cuando uno compra un carro y estás pagándolo y estás con las cuotas mensuales y dices, ¿y el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que tengo? Y por eso empezaba en este punto, ¿no? Estamos en un mundo globalizado en el cual todos estamos consumiendo, todos estamos comprando, pero el riesgo también es alto. El riesgo de perderlo, el riesgo de que se nos cause un daño, el riesgo de que se lesione. Entonces, a través de esto, empezamos a mirar a los seguros, ¿no? Ya, yo recuerdo hace algunos años que se empieza a esta política de implementar el seguro de una forma obligatoria. Estoy hablando del seguro en vehículos, lo que es la responsabilidad civil. Empieza en algunos años a hacerse obligatoria y qué bueno, es aplaudible esta decisión. ¿Por qué? Porque nos invita a ver al otro, nos invita a decir, no puedes estar conduciendo un vehículo cuando no tienes una responsabilidad o no tienes algo que garantice el daño, porque el riesgo es alto. Y puntualizo nuevamente ahí, estamos detectando riesgos, estamos detectando áreas vulnerables. Entonces, acompañamos este ejercicio con se determina un riesgo, se observa el riesgo y se cuantifica. Y entonces en esta cuantificación venimos a ver todo lo que es las diferentes pólizas, las coberturas, etcétera. ¿Qué pasa con la póliza de seguro cuando esta es muy alta? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? No.
¿por qué pagamos en México las pólizas de seguros más altas de América Latina? No. No, pues no sé. ¿Por qué creen que pagamos las pólizas de seguros más altas? Porque tenemos más riesgo. En México los temblores son más continuos. Ujú, Tenemos un exceso de violencia, ujú. entonces por lógica se dispara el costo para poder solventar las empresas ese tipo de gastos, porque son más continuos que en otros países. Ok. ¿Por qué les preguntaba yo, ¿por qué pagamos las pólizas más altas en materia de seguros? Las pagamos por el fraude. ¿Por qué? Porque en este dinamismo de la sociedad, de entonces incorporar la cultura del seguro, la gente también busca la oportunidad y abusa de ella. Entonces, obviamente las compañías de seguros siempre van a asumir un riesgo, pero un riesgo que a través del cual ellos puedan ser, o que este pueda ser verificable por ellos, que realmente ellos puedan responder. No van a asumir un riesgo respecto de algo de lo que no puedan ellos o no tengan la capacidad de compromiso. Así este análisis de por qué pagamos las pólizas más caras. Porque desafortunadamente la sociedad busca este lucro indebido, busca el cómo beneficiarse de una situación en concreto. Y no únicamente esta situación es espontánea, no. Hay quien lo genera, sí ve la oportunidad, es decir, no sé, caigo en un bache, llamo a mi ajustador, llega el ajustador y veo la oportunidad de modificar las circunstancias. De ver, porque en ese momento es cuando uno voltea a ver la póliza, no antes. La póliza creo que la analizamos el día que tenemos que utilizarla. Damos Entonces, un segundo, vamos a ir a un corte. Sí, claro. Perdón que te interrumpa, sí. No se vayan, regresamos a La Carroña. Regresamos a su programa de La Carroña. Estamos hablando de un tema bastante interesante. Empezamos respondiendo primero qué es el fraude. Y nos estabas comentando antes de que te interrumpiera abruptamente nuevamente. Qué raro, nunca lo haces. Claro. No, hasta no vengo yo. Creo que sí, porque a todos los deja que hablen y ya pues se pone. No me deja, no sé por qué. No es cierto, no es cierto, si no ahorita me deja aquí. Ya no me Bueno, deja. bueno, entonces continúa. Para que no digas que te ¿Cómo está interrumpí. aplicando la de si no puedes con ellas? Únete. Sí. Ah, claro. Muy Pues sí. diferente. Bueno, ¿quieren irse el álbum? O por lo menos yo salgo corriendo primero. No, porque ahí está. Ah, No sí. te van a dejar pasar. Sí, saludos a Emi que está ahí detrás de cámaras. Perfecto, ya sabes, Emi, espera que Sí, yo, sin problema, ¿eh? Gracias. Deja que Sin se problema. doble. Sin problema, ella siempre triunfando. Muy bien. Ok, bueno, pues regresamos entonces. Hablábamos del contrato de seguro, estábamos atendiendo como la base para poder desarrollar el tema del cual les vengo a compartir el día de hoy. Y, ya no me acuerdo. Sí, estamos hablando de la palabra que ha seguido. Sí, bueno, retomo la idea. ¿Por qué pagamos a las primas muy altas? ¿Por qué las pólizas de seguro son altas? Y entonces ahí yo empezaba a contarles de por qué no tenemos ese sentido de responsabilidad y sobre todo de respeto a la póliza de seguro. Porque entonces el usuario del servicio financiero ve la oportunidad de lucrar con. Puede ser que se cometa el fraude planeado, puede ser que, y existen bandas dedicadas específicamente a buscar no a buscar la oportunidad, a crear el escenario, para entonces defraudar a la compañía de seguros. Recordemos que el contrato de seguro es un contrato que nace noble, que es un contrato que en su esencia es humano. ¿Por qué? Porque es un contrato que busca generar la protección de un riesgo que previsible, un riesgo que puede suceder o no puede suceder, pero que en este caso la compañía dice, se prevé que pueda existir ese evento, yo, compañía de seguros, te genero una protección, me pagas una prima, una cuota, y en el momento, si es que se da el evento, yo me sumo a responder por ti.
por ti, por tus bienes, por daños a terceros, atendiendo a la póliza de la que estamos hablando y la cobertura que se genere. Pero entonces, les decía yo, el usuario del servicio financiero se pierde de la nobleza de este contrato y entonces busca el lucro, busca cómo obtener un plus sobre lo que la compañía pueda ofrecerles. Y les comentaba hace un momento y voy a repetir el ejemplo. Venimos en el vehículo, pasamos un vado, cae el auto, hablamos a la compañía de seguros, vemos la póliza y en ese momento es cuando nos actualizamos y vemos qué es lo que tenemos cubierto, porque es en ese momento cuando nos enteramos. Realmente no tenemos esa cultura del seguro de informarnos de, oye, ¿qué contiene mi producto de servicio financiero? ¿Qué me están parando? Porque también ahí viene la otra, ¿no? El usuario de servicio financiero que se queja cuando dice, el seguro no paga. Pues no paga porque no contrataste eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ve el usuario, ve su cobertura, qué es lo que tiene, qué riesgos están amparados, y entonces en ese momento que dice, bueno, viene con la esposa viene embarazada, nos ahorramos el ultrasonido y ahorita pedimos al ajustador que te sientes mal, que a partir de que caímos ahí y que nos den un paso médico. Yo también me acordé que hace 2 días se cargan unas cajas en el trabajo, me lastimé la columna, el cuello y también que me den porque lo pago, ¿no? Y que me atiendan porque yo lo pago. Sí, usted lo paga, pero lo paga muy alto. Y el daño colateral somos los demás usuarios del servicio financiero. Sí, porque al final ellos tienen que pagar, ¿no? Claro, porque estamos pagando pólizas muy altas. ¿Pero por qué pagamos pólizas muy altas? Porque el fraude en seguros es muy alto. Porque vemos la forma de cómo lucrar con él. Y entonces, obviamente la compañía de seguros, pues no, ¿verdad? Es como, todo eso es un negocio. Es un negocio que asume un riesgo, pero que entonces a ese riesgo, de que es más constante, pues le va subiendo un costo a la prima. Y de ahí que el daño colateral, pues somos todos los demás. Decía José Saramago en su obra de ensayo sobre la ceguera, que el ser humano es, que todos somos ciegos que viendo no ven. Estamos en una sociedad que necesitamos la protección, necesitamos el riesgo. Estamos todos los días, es identificable que necesitamos sentirnos seguros. Yo en mi caso, por ejemplo, pues sí soy, y estando en el ramo asegurador, sí soy usuaria de muchos servicios financieros. ¿Por qué? Pues por mi hijo, porque diario el traslado en mi vehículo, por si salgo de viaje, etc. Por todo mi ejercicio profesional sí tengo pólizas de vida, de gastos médicos mayores, el auto, etcétera. Pero, ¿por qué pagar esas pólizas tan altas? ¿Por qué ese servicio financiero se ha encarecido tanto? Y vamos a lo mismo, es el fraude, es esta cuestión de buscar la oportunidad para poder estar lucrando con. En este ejercicio de visualizar el fraude y de entender cuál es su alcance, y en mi ejercicio profesional como capacitadora del área de seguros y también en su momento como investigadora de la detección oportuna del fraude, he visto las necesidades de la compañía de seguros. Porque entonces tú ya dejo ese lado del usuario y me paso al operador, me paso al lado de la compañía de seguros. Y entonces empiezo a observar cómo, primero, cuáles los medios, cuáles son los medios comisivos por los cuales se da el fraude, quiénes detonan el fraude y cuál es su efecto. El efecto ya lo tenemos claro, las pólizas tan altas. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se busca? Ahora, ¿cómo lo detectas? En les decía yo, en este ejercicio profesional y yo como perito en criminalística, siempre he pugnado porque la detección oportuna del fraude se haga a través de operadores, pero de operadores que estén entrenados en materias de ciencias forenses, que sean criminalistas los que lleguen al lugar de intervención.
porque así es como podemos observar. Y entonces desde una buena entrevista, desde una buena observación del lugar de los hechos, empiezas a analizar los principios de la criminalística, simplemente por correspondencia, las alturas no se dan, empiezas a entrevistar a la gente, pudieras tú ahí detectar que sí pudo darse el evento, o se dio el evento, pero no en las circunstancias que lo están narrando. Hay ahí otro comercial. No leemos la póliza. Nunca. Normalmente un mexicano no lee, nada más firma. Exactamente. Ni las letras chiquitas. Y entonces, ¿qué tienes cubierto? Y entonces, ¿qué pasa? Porque hay eventos que sí se dan, que sí corresponden a unas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero como no leo la póliza, pues me invento otro choro y entonces ahí te declina. Recuerdo un caso de San Luis Potosí, se da el evento. La verdad es que fue una pérdida total, terrible el evento. Cuando empiezo a hacer la observación, no me correspondían los lugares de posición del conductor con los daños internos. Y entonces yo entrevistaba al señor, al supuesto conductor, y me decía, sí estaba el parto, o sea, todas las circunstancias se habían dado, pero ¿Cierto? El conductor no concordaba con... nos daban a ver, señor, por favor, sitúese nuevamente en el lugar donde venía usted conduciendo, indíqueme. Para empezar, no cabía eso. No era usted, señor. No, si era yo, que no sé qué, licenciada. Señor, no era usted. ¿Quién venía conduciendo? No, fue un milagro, mire. La verdad, yo dije, si su caso fue un milagro, porque este señor partió de quedado, pero en 2 piezas, ¿no? Más tarde, el señor me llama, me pide que vaya a su casa, que me va a documentar, me va a entregar la información. Y entonces, entrevistando al señor, me dice, ¿sabe qué? Sí, no pasó. El que venía era mi hijo. Saca no, y el chico tenía 19 años, pero no tenía licencia. Y entonces, el que venía conduciendo era mi hijo. La conciencia. Déjalo, por favor. Aquí están mis manos. Perdón. Por favor, chicos, estamos en vivo. Estamos en vivo. Mujer, por Dios, estamos en vivo. Decía el señor que había sido un milagro, me presenta a su hijo al milagro, y pues realmente el chico estaba súper lesionado. Cuando leímos la póliza, el señor tenía cubierto ese riesgo. Ya hay pólizas tan bondadosas que el señor, si su hijo venía y sin licencia, le cubría el riesgo. Pero no leemos. Entonces, como no leemos, pues el señor dijo que me cargo. O decepción. Eso es fraude. Y además el riesgo, ¿no? En el que ponen el... Sí, porque no es atendido en el momento, ¿no? Y puede llegar a mayores. No, muchas y veces no saben eso, que llegan a mayores. Exactamente. Y el riesgo lo tenían cubierto. Pero ¿qué pasa? Pues no leemos, no está la cultura de enterarnos qué es lo que estamos firmando, qué es lo que estamos contratando. Y bueno, pues, o decepción, pues eso es fraude, ¿no? Está usted con todo el ánimo de hacer incurrir a la compañía en un evento que no es como él lo está narrando. Si bien es cierto que dan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no es la persona a la que corresponde a, entonces pues ¿qué pasa? Vamos a esperar, vamos a Cortando la tener cosa, que está feo. cortar nuevamente. Vamos a ir a un corte y no se vayan, regresamos a la Caroña una vez más, interrumpida en el aire. No es cierto, no. Volvemos. No, sí le quité la... Regresamos a su programa de La Caroña. Hoy jueves, se me olvidó el día, 21 de junio, como todos los jueves se me olvida. Por eso decimos nada más otro jueves. Otro jueves más. Sí. Estamos hablando del fraude en materia de seguro y con base a las citas, pues vamos a pasar a lo que es la noticia, que en esta ocasión, como no vino Eric,
¿De dónde vive? Ay, Pillín, ¿eres con Héctor? No, Cambia cada 8 días, ¿ya viste? ¿Te das cuenta? Sí, ¿eh? Néstor, Cada 8 ya días desde cambia. Cambia. No sé, a veces el clima. Hace mucho calor aquí dentro. La ¿verdad? lluvia, ¿no? Sí. Me pone sentimental. Ajá. Sensible. Es la lluvia. Pues nada, amigos, que de noticias el día de hoy, pues creo que ya la han visto mucho. Está corriendo mucho la noticia de la ley migratoria de Estados Unidos, que ha estado separando a familias, niños encerrados en jaulas, como si fueran animales. No nada más de México, de todo Centroamérica también. Pero es algo cruel que es lo que está haciendo este señor Donald Trump. Inhumano. Inhumano. Casi pegándole a Hitler, ¿no? Cuando los encerraba a todos, los tenía similares. Sí, eso es lo que no le veo que llegue tanto aquí. Pues no, porque ahorita sí le hacen lío, ¿no? Ya no está tan... Pues no tanto, ¿no? Recordemos que Estados Unidos es uno de los países que, si bien es cierto, creo que nada más tiene ratificado un tratado internacional, un pacto internacional, que es el de tortura y contra tortura y otras penas crueles. Entonces, es el único, si no me recuerdo, es el único pacto internacional que tiene ratificado. Es un estado que no está incorporado a un tribunal global. No hay un ente que pueda juzgarle, y sobre todo en materia de la niñez no tiene ni reconocido la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Tan es así que estos son los alcances de sus conductas. Entonces sí es, la verdad es una noticia muy lamentable, es una noticia muy, muy triste, muy deshumanizada. Qué pena que en plena contienda futbolística, y estamos con el ánimo y todos unidos y todos el mundo somos uno, puedan darse noticias tan tristes, Tan ¿no? crueles, ¿no? Es muy difícil ver a niños en jaulas. Sí, decía Néstor hace un momento, ¿no? Es como Hitler. Yo lo pensé. Yo desde que lo vi la primera vez. Cuando yo vi la noticia Bueno. dije, sí, claro, sí estamos en un retroceso en materia de derechos humanos. Estamos, para empezar, si analizamos la reforma migratoria de Donald Trump, la reforma migratoria va total y en contra de lo que es el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Entonces, no estamos avanzando ahí, estamos teniendo un retroceso, estamos regresando a épocas en las cuales vamos a ver a las personas no como seres humanos, no como nuestro igual, no como nuestro colateral, sino lo vamos a ver como ese sujeto vulnerable que se le puede pisar. Pero digo, no es justificante que lo hagan en un adulto, pero en un niño. Pero ninguno, ¿no? Ni tampoco, No, claro, pues, o sea, digo, no es justificante en un adulto, Y todo- pero menos en un niño. y Los no, niños son... Lo peor, ¿no? Que es nada más para obligar a otras personas a aceptar hacer un muro. Que nada más eso es lo único que quiere. Bueno, la Ya, reforma ya, migratoria tiene 5 enfoques, entonces dentro de sus enfoques habría que analizar cada uno de ellos. Yo creo que más allá que un muro significa o atendamos al enfoque criminalizador, al enfoque de cero tolerancia, al enfoque de no estás aquí porque no quieres, ¿no? Y yo supongo, bueno, no supongo, sino creo que ya también hay alguna situación, alguna patología de este señor, porque hasta donde yo sé, él es hijo de padres migrantes. Entonces, para mí que algo tiene que ver Hitler también lo era. sí, No era por eso, alemán. pero ya hay una situación ahí en la cual trae un resentimiento, en específico con los migrantes, ¿no? No sé, no sabemos si a lo mejor el padre era violento, cosas de ese tipo, que por eso trae esta, como tiene este poder, dice, pues ahora con quien me desquito es con la gente que está... Pero siempre se ha desquitado desde sus empleados. Por Es una eso, persona pero es este exceso multimillonaria. no es exceso, esta... Más bien está enfermizo, ¿no? De tanto poder.
Exactamente, está enfermo de poder. Como tiene a su cargo gente, entonces ahí es donde me desquito, ¿no? Ahí Lamentablemente es lo que está haciendo. Y ni siquiera nota que son niños, ¿no? Esto es lo peor. Bueno, pero también recordemos que vivimos en un mundo militarizado en donde Estados Unidos todavía explota más. Sí, se busca la manera de siempre ganar como los seguros también. Yo creo que ahí la broma es muy cruel. Sí, que sí es cruel, pero es la verdad también, porque también tenemos los seguros que también han defraudado a mucha gente. No nada más la gente defrauda a los seguros. Claro. No, y es que se tiene que es analizar. una guerra de poderes, yo creo. No, yo creo que los temas siempre se deben de analizar desde todas sus perspectivas y desde todas sus aristas posibles, porque sin duda no podemos tener una mente cuadrada o una mente cerrada a lo que está bien o a lo que está mal, porque ahí entraríamos entonces a la duda, ¿qué está bien para ti o qué está mal para ti? Porque si escuchamos la justificación del Señor, el Señor tiene un sentido muy patriótico de defender su nación, como en su momento lo tuvo Hitler, que falta nos haría a nosotros que una persona nos defendiera, que un gobernante nos defendiera con ese ímpetu, ¿no? Sí, porque eso es lo que falta, ¿no? Que el presidente salga y diga, entonces, ¿qué pasó? De ahí que, por eso les digo, tenemos que analizar como muchas perspectivas, porque entonces no podemos también, obviamente yo como también estudiosa de los derechos humanos, obviamente me duele, la niñez me duele porque siempre lo he dicho, los niños son el futuro. Y si le estás cortando las alas a los niños, ¿qué esperanza podemos tener en el futuro? Y analizarlo, les digo, desde todas las perspectivas posibles, porque también digo, pues el Señor atiende y su justificación es su sentido patriótico, y digo, bueno, también en México creo que nos haría mucha falta que alguien voltee a vernos. No en época electoral, en cualquier momento, que volteen a vernos realmente con ese amor a sus nacionales. Así como salió para decir que le subieron el precio del acero y el aluminio y dijo, me desquito, así debería de hacerlo, ¿no? Con esta situación que es más denigrante todavía que un pedazo de fierro. Claro, son los es que ya estamos muy deshumanizados. No, yo creo que eso es... No, la eso población es no. Más bien los gobernantes. Por eso. Yo creo que es general. Yo creo que es general, que la deshumanización no viene nada más desde un líder mundial, no. La deshumanización viene de todos. Incluso pasa que si no es mi caso, ¿yo por qué lo voy a hacer? De que el chiste no cruel, ¿no? De que lloren en su casa, que lloren en la mía. Bueno, eso sí, y ha venido a cambiar, ¿no? Más que nada por toda esta violencia que se ha vivido. Entonces es la parte que estamos perdiendo como humanos. Al ver ya un muerto, decir, sí, otro más. Como antes, ¿no? Antes no. Ahora lo decías tú ahorita, por ejemplo, también los seguros han defraudado. También los seguros están deshumanizados. También. Por supuesto, la institución también. ¿Y por qué? Porque le defrauda. Sí, de alguna forma no debe de perder tampoco, que es un negocio, y si el negocio no funciona. Pero esto de qué viene, atendemos a cuestión de ética, atendemos a cuestión de probidad, de honradez. Esto tenemos que trabajarlo todos. Es un ejercicio de todos y es un ejercicio constante, es un ejercicio real y es algo que yo creo que en el momento de que nosotros nos quitemos la idea de esta doble moral, sí vamos a funcionar. Porque entonces queremos el policía que funcione, ¿no? Que no sea corrupto. Pero cuando nos pasamos el alto, ahí échame la mano, ¿no? Claro. O eres o no eres. Entonces, si lo analizamos así desde lo micro, yo creo que desde ahí tendríamos que empezar a trabajar para que en lo global funcione y se dé esa reciprocidad. Y justamente hablando de niños, y bien lo decía la licenciada, si no empezamos por defender los derechos de los niños, van a crecer siendo delincuentes, defraudadores, resentidos, ¿no? Van a ser adultos resentidos. ¿Y en qué caso tiene? De hecho sí ha pasado así, toda la vida. Hace muchos años, yo recuerdo que era diferente. Es decir, te paraba un policía X y con todo respeto lo tratabas, porque era la autoridad. Ahorita te paran un policía, los profesores lo que eran para los niños. Ver a la directora de la escuela era wow, y si me saluda,
¿no? O sea, era lo máximo para el niño. Ahora ya es de tutear a la maestra, salir de clase y hasta de beso no se despiden los alumnos. O sea, es increíble cómo hemos rebasado esa jerarquía. Claro. Sería hablar también de valores, ¿no? Así lo que dices tú. Sí, Sería la niña es otro duele. programa. La niña es duele, sin duda. Están, Es creo de que, lo más que cruel, nos hemos para mí. olvidado mucho de ellos. Y me sumo, Me sumo desde la trinchera de mamá, que el trabajo me absorbe, la actividad académica, el litigio, etcétera. Y a veces sí me olvido como de esa parte tan fundamental que en casa siempre me espera y que tiene necesidad. Y que necesitan ser escuchados. Claro, de antemano. Es lo primerito que debemos de hacer. Claro. Escucharlos y atender esas necesidades. Por supuesto. Vamos a ir a un corte, no se vayan, regresamos a La Carroña. Yo siempre nada más hablo para interrumpir. Sí, él es el de los cortes comerciales, ¿no? No se vayan, regresamos. Regresamos a su programa de La Carroña, en donde degustamos las ciencias forenses. ¿No era así? No era. O ya mejor hacemos que dicen a Sara porque no trajo la tarea. A ver, Sarita, platícanos una efeméride. ¿Qué? A ver. Pues mira, resulta que hoy 21 de junio, pero de 1521 fallece en Florencia Nicolás Maquiavelo. Pobre. Sí, pobre. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Bueno, pues mira, te platico que él nació en 1469, hizo una carrera política que la inició en 1498, personificó el humanismo cívico florentino y sus reflexiones sobre las repúblicas las plasmó en El Príncipe, su libro. ¿Y por qué me ven así? Siempre que estoy me ven así. ¿Qué les pasa? Bueno, entonces te vamos a ver a ti, a ver si no te Sí, pones. por favor. ¿Por qué me ven a mí, no a ella? Y bueno, a mí me gustó mucho Son una admiradores frase. de la belleza. Ah, Por eso, mira, ve, qué concentración. Por eso estamos callados. Ahora estamos bien callados, tranquilos. Oh, sí. Nos portamos Sí, bien. son más mujeres. Hoy sí, ¿qué se están por qué? atentos. Está interesante. Más seguido. No me invitan. Ay, Oiga. de veras. Se hace del rogar para que pueda venir. Emily, ¿cuántas invitaciones tengo de ellos en mi agenda? Ninguna. ¿Las borras? Oh, o sea, ya ni las yo no, anota. yo no las borro. Ahorita las voy a sacar. Ok. Trapitos al sol. Sí. La sección La trapitos sección al de La sol. sección de los trapitos. Ya te Y cambió. ya al final va a terminar esto como que ventaneando. Ventaneando, ¿no? Que- Chismorreando va a ser. Morreando. Chismorreando las ciencias forenses. No. No, la de los Nuevos doloridos dólares. fue la semana pasada. No, que ya vas a empezar. Bueno, Yo estaba una dolorido. frase de Maquiavelo. No, bueno, tienen que contar. Porque así no me No, puedo no, divertir pero- igual. No, es que no ves los programas, también por eso. Sí. Sí, ya no Ahí te como- caímos. Emily, ¿cuándo terminamos clases? Bueno, la semana pasada. Pero no es diario, no todos los días. de aquí a qué hora doy clases. Sí, si quieres puedo hacer un comercial de La Carroña. Tenemos los programas grabados en YouTube. Ahorita los ponemos al día. ¿eh? Gracias. Ok, Bueno, Estamos Pues- frase Maquiavelo, maquiavélica. espérate. exactamente. Dice, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen hacer bueno. Esa frase me gustó mucho. O sea, tienen que decirme, sé bueno, para que sea No, bueno. evidentemente es la educación que te dé Ah. esa persona que tú tomes como ejemplo, ¿no? Evidentemente si alguien viene y te dice, no, es que ahorita tienes que ser bueno y ya no, eso viene desde que tú inicias con la educación, que en este caso yo creo que viene siendo otro. Está bien. Pasemos a otra cosa. Antes de cerrar esa sección, yo estoy en desacuerdo de que el hombre es malo. porque El hombre no nace bueno o malo. Es la sociedad y la cultura la que lo cataloga bueno o malo. Porque somos animales. Un animal tú lo ves y actúa por actuar. Y entonces
Sí, cuidado. Entonces sí le estás Somos dando la razón animales, a la escucha frase. reggaetón. No. Sí. El escucha reggaetón. Ya estamos entendiendo. No escuchen reggaetón. Se me salió de- Vean cómo queda, por favor. Sí, porque esa frase la escuché en una canción de reggaetón, ¿no? Somos como No sé, no animales, escucho reggaetón. Dice, ay, escucha Y reggaetón. se pone rojo. Sí, no, ya le caímos, si escucha, escondida. No, lo que pasa es de que la cultura, la época y las normas son las que hacen si una persona es buena o mala. Bueno, pero vamos a lo mismo, no podemos centrarnos a una definición de bueno o malo porque sería muy, muy subjetivo. Tenemos que analizar los contextos. Por eso yo digo que no es normal, es malo. Pero tampoco bueno, solo es. Anoten lo que el día de hoy lo dije para que dentro de las efemérides de unos cuantos años. Fernando lo dijo. Bien profundo. Y lo dijo en vivo y a todo color. Saludo a mis fans, que no tengo porque la semana pasada nos Si vimos. no tienes ni amigos, quieres tener fans. Oh, bueno, ya déjenme. De hecho, ibas a empezar el programa con bienvenidos a los sin amigos, no a la Sí. Carroña. Sí, bueno, la próxima. Ahí está, sí tengo amigos. Ya tiene uno. Gracias. Y yo te sigo y tú me sigues. Sí. Eso me dice que tampoco tienes amigos. Tengo muchos amigos. Ay, Eres el que no tiene Ay, amigos, corazón. amiga. Yo no estoy siendo tu Córtate amiga con para una que no amistad. te sientas mal. ¡Ah! No, te voy a prestar un momento la amistad de Emily. Bueno, Emily, hoy tengo 2 amigas. sí. Hola. ¿Qué dice? Sí, ponle ganas. Sí, acuérdate. Muchas gracias. Hoy ven, sí tengo 2 amigas. Por favor, mándele a un amigo. Es más, lo voy a hacer público. En la transmisión. Bueno, ya que se burlaron de mí, ya me pusieron rojo. Vamos ¿Cómo a sube el comercial. calor aquí? No, todavía nos falta tiempo para el comercial. Hoy no me salvó el comercial. Le pido a Dios que me vaya al comercial, pero no me lleva al comercial. Podemos adelantar el comercial. Sálvame, Bueno, sálvame. dice Cabina que no, ni modo. Entonces, vamos a seguir con los fraudes. Vamos a ir con... Ah, no, bueno, con el tema de los fraudes. No. ¿Fraude? Que sigan con el fraude, muchachos. No. Con el tema del fraude en el, A ver, te lo dicto. Los Las seguros. ciencias forenses en la detección del fraude en En seguros. seguros. Ok, bueno, pues ya estábamos hablando del punto de los tipos de fraude, ¿no? Les decía yo que se da el fraude ocasional y el fraude organizado. Y entonces el ocasional es en el que vemos la oportunidad y aprovechamos, pudiese decir, de alguna forma. Y el fraude organizado es aquel que se maquina, aquel que se diseña, aquel que se busca y que se den las condiciones. Sí, que se estudia. Claro. Hay 3 tipos de defraudadores. Primero, el de oportunista, el que les decía yo, no lo prevé, pero se da el evento y dice, esta es mi oportunidad, ¿no? El amateur, aquel que ya vio que en un momento oportuno, si le salió, ahora dice, podemos hacer esto, o se te desvió el carro, no te preocupes, el vehículo de tal trae seguro, les pegamos, que venga el seguro, si hacen que no se ya lo diseña, empieza a trabajarlo. Y el profesional, el que maneja toda una red en el que saben dónde contratar las pólizas, cómo contratarlas, incluso conocen gente dentro de las instituciones, aquel que ya ve de fraude un Modo de negocio, vivir. un modo de vida, exactamente. ¿Y cuáles son las modalidades más frecuentes? ¿En qué? ¿En vehículos, en carros? En vehículos y en vida. En vida. En vida. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, donde se ha perdido más dinero es los riesgos en vehículos y en vida. ¿Tanto así llegan a matar a alguien por seguro? Híjole, yo he visto casos de muy delicados, muy lamentables, de hijos que matan a los padres. ¿Puedes contarnos una historia? No. Lo que no me dejaste terminar sin decir más allá, solo la embarrada. Sí, bueno, en un lugar que no es México.
En un lugar muy lejano. Muy lejano. No, conocí un tema y se debatió en algunos foros en el cual el yerno era agente de seguridad. Y entonces la suegra ya estaba un poquito enferma, la aseguraron, empezaron a comprarle varias pólizas y obviamente en ya diseñando no, ya profesional. Sí, ya conocía el sistema. Ya conoció el sistema y entonces empieza a contratar pólizas. La de que vas a Liverpool, ¿no? Un seguro, sí, lo contratan. El que se paga de 50 pesitos de acá, el que se paga de 120 pesitos de acá. Pero sumando las pólizas era una cantidad muy fuerte. Entonces aseguran con mucho tiempo a esta persona y pues la privan de la vida. Entonces hubo médicos involucrados que hicieron estudios falsos de que él tenía una arritmia cardíaca cuando no era cierto. Médicos de instituciones oficiales involucrados. Se hizo una red de investigación muy grande, muy seria. Y entonces es cuando analizas y dices, el fraude puede ser o el hambre del dinero es tan alta como para que dejes que a tu madre la priven de la vida. Entonces el tema del fraude es muy delicado y afecta así en muchos sentidos. Yo creo que ahí es cuando ves lo que hablábamos hace un momento, la deshumanización, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Hasta dónde puede llegar para tener algo a favor? La avaricia, ¿no? Exactamente, la avaricia. ¿Hasta dónde puedes tener esa hambre de dinero y que sin que te importe, ¿no? Y que lo vas previendo y que lo vas diseñando y entonces vas, esta es la oportunidad, voy a hacerlo de esta forma, pues no me va a costar tanto, pero si lo hago de esta forma me van a analizar, en la compañía se van a enterar. Entonces, como de poquitos, lo que pasaba con la banda de y fue muy famosa y están recluidas la abuela, la mamá y la hija en Tepepan. La viuda negra, ¿no? Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Sí, no me acuerdo. Nombre, que se dedicaba la hija, seducía a los hombres, la mamá los aseguraba, un año de novios. Sí, pero todas participaban. Todas las tres participaban. También la hija y la nieta, ¿no? Sí, la nieta era la que... La abuela era la que ejecutaba también. Sí. Que las tres participaban para cobrar las pólizas. Tengo cuidado con las mujeres. Qué bueno que ya se ve todos mis seguros. Vamos a ir a un corte, no se vayan, regresamos. Jaja, voy a reírme. Regresamos al programa de La Carroña. Estás durmiendo, mano. Pensando en la inmortalidad del cangrejo. No, es que está interesante el tema. Bueno, sí. Afuera de... No, una plática conmigo siempre va a ser interesante. ¿Verdad? Eso, o sea, está sobreentendido. Fíjate, estoy en la madrugada y platico con ella. Es con la única que puedo platicar en la madrugada. Oye, Clara, por favor. Bueno, por WhatsApp. Sí. No van a decir tus fans, oye, que... No, por WhatsApp. Bueno, estamos en la sección de... Mira, no cambia. Ella, yo no Estamos en la sección de las intimidades, dice. Dijo, no me quemes. ¿Tú también te pones roja? No, ¿Es solidaridad o qué? Sí, claro. Bueno, de hecho, ¿de qué platicamos? Me interesa eso que platicábamos en la madrugada, ¿qué? Creo que fue la única que platicabas. Me interrumpiste, se me fue la idea. ¿De qué platicabas? Sí, porque estabas diciendo que el tema es muy interesante y yo te dije, en lugar a dudas, siempre una charla conmigo es interesante. Y después tú me decías, sí, en la madrugada participamos. Y ya luego yo te hice la broma, ajá. Ya está totalmente fuera de órbita. Sí, Salud. perdón. Ok. Mejor platicar. No, Entonces vamos a lo que son las frases célebres. Ya iba a decir un día como es como la frase célebre que hoy tengo es ad hoc al tema de esa atención. Ahora, ninguna llamada o mensaje que recibas o realices en un celular mientras conduces o caminas
es mucho más importante que tu propia vida. Y esto lo dijo Luis Manuel Canrosel. Qué buena frase, ¿no? Sí, Es y cierto. era cuando al inicio te decía, ¿no? Estamos en un mundo globalizado en el cual ya estamos tan inmersos en esa necesidad de la telefonía, del internet, etcétera, que nos olvidamos como de los riesgos, ¿no? Y entonces a veces decimos, más importante ver cuántos likes tengo. Espérate, vienes conduciendo. Venía manejando antier y venía un abogado y me decía, en mi carro tiene una pantalla, pero es únicamente para la reproducción de la música, etcétera. Y dice, es que se ve muy bien. Y entonces cuando le metes la USB, mira, se ven las imágenes del que está cantando y que la fregada. ¿Y por qué no y si le reproduces videos? ¿Y qué como para qué tendría yo que reproducir videos ahí? Pues sí, para que no vayas aburrida. Le digo, ¿sabes qué? Por norma está prohibido. ¿Yo qué tendría que hacer conduciendo con los videos? A veces, por eso Emi tiene que contestar los mensajes cuando vengo conduciendo, porque el riesgo es muy alto. Yo, en las mañanas que voy a dejar a mi hijo al cole, veo y realmente, o sea, la gente viene pegada. Y sí, como dices tú, situándonos en el tema de hoy, ahí está el riesgo. ¿Por qué no despegarnos un poquito de eso y asumir que la responsabilidad que tenemos? Porque entonces vengo en el teléfono, le pego al de enfrente y le hablo el seguro y entonces él se frenó. Sí. Y puede ser que el vehículo de enfrente no traiga seguro y diga, sí, yo fui el que me frené, o no sé, o yo pago, o me van a llevar. No dimensionan. Sí, por no conocer las leyes. Exactamente. O cuál es el procedimiento, y entonces ahí es en circunstancias o pareciera que son tan básicas o tan simples, pero viene un trasfondo de todo lo que podemos desencadenar, todo lo que detona una conducta, y sí, ese descuido que tenemos a veces por estar tan inmersos en algo que creo que estamos tan habituados a ver estados que nos perdemos de los momentos. Sí. Vean a Emily surfeando. No, no es cierto. Pues es que también le dices que sea femenina. Dice, no. No, gracias. Va a necesitar. Tengo muchos, dice. Sí. Pero sí, y eso no nada más manejando. No, sino caminando. la- ¿Cuántos accidentes no ha habido, no? Caminando. Sí. Viendo el teléfono. O de los niños que tú vas con tu teléfono, lo pones a tu chamaco, sale corriendo y no más estamos hablando de uno mismo, sino de los infantes también. O Sí. que se suben en las escaleras eléctricas y también qué caídas se Sí. dan. No, Entonces, es lo que les digo, estamos tan preocupados por estar viendo los estados que nos perdemos de los momentos. por eso los seguros han perdido ahora mucho dinero. Malditos celulares. No. Digo, es una Creo que el tecnología celular- muy Debo hacer buena. la pregunta y la dijiste tú. ¿Qué? Estaba pensando en se hacía la pregunta, ¿no? Dije, ¿cómo me voy a ver? Y dice de los seguros que viene. ¿Se puede asegurar a las personas así? ¿Cómo? O sea, tú sabes que una persona es propensa a los accidentes. ¿La pueden hacer? ¿Se puede asegurar? Pero como propensos, todos somos propensos a los Sí, pero me accidentes. refiero, una persona que está completamente en el celular, como estamos diciendo, que maneja con el celular, camina con el celular, es más propensa que una persona que no lo hace. Y no Pero nada más eso, ella. ¿cómo lo identificarías? Yo creo que sería el riesgo se asume atendiendo a la edad, y es como lo clasifican las compañías de seguros, De hecho, ¿no? sí. Te vas a asegurar, por ejemplo, una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Y entonces hace deporte, tiene una vida sedentaria, a qué se dedica, sus papás, enfermedades, viven, hacen todo este estudio, porque no es lo mismo que aseguren al hijo del atleta y que el hijo es atleta, a que aseguren al hijo de que falleció el papá de diabetes, la mamá de diabetes, que tiene sobrepeso, que tiene una vida sedentaria, que es alcohólico. O sea, no es el riesgo, no es el mismo. Aunque hablando- describas a Fernando, no es el mismo. no, y hablando y ahí se va a entrar otro comercial, hablando de materia de seguros, la verdad es que
una gran agente en materia de seguros Que va a estar bien bueno. y que trabaja. No, estoy hablando de una agente de seguros. No estoy diciendo pues para qué trabaja, estoy diciendo que la agente de seguros es muy responsable y hace unas cotizaciones muy reales. Y la verdad es que yo ahí contrato mis servicios, la maestra Gabriela Maya. Igual si quieren, a través de mi teléfono les puedo dar sus datos para que no aventarme comercial completo. Ajá. Pero Te digo, no te quedas callado tantito. pero No puedo que no, la maestra Maya como agente de seguros te hace unas grandes cotizaciones y entonces ahí es cuando conoces tú como usuario del servicio financiero realmente la viabilidad y la necesidad que tienes. Yo tengo con ella tengo contratada una póliza súper interesante que te vas pagando tu póliza, te va redituando ese dinero conforme a los años. Por ejemplo, para la mujer tiene ciertos riesgos sobre las enfermedades más comunes. La verdad es que es fabuloso, es un ahorro impresionante. Entonces, Pero es también como importante que el agente de seguros sepa su materia, ¿no? claro. Es que luego nomás te venden por vender. No, Hay y gente entonces- que sí te vende por vender sí, nada más. Sí, y es el clásico agente que está como en un mostrador, ¿no? Como el que lo compra y te venden y con 120 y esto. No, realmente sí el servicio financiero es indispensable. No podemos no vivir sin una cobertura. ¿Por qué? Porque todo el día estamos en un riesgo. En todo momento es un riesgo. Entonces, si tú contratas, pero sabes qué vas a contratar y te explican qué es lo que vas a contratar y cuáles son los beneficios de tener ese contrato, no puede haber ningún error. Por ejemplo, tengo yo una póliza que pago 50 pesos que me descuentan de la tarjeta de crédito y precisamente ahorita que estoy en ese periodo de vacaciones de las universidades y que tengo que hacerme mi check-up anual. Y entonces mi médico me da la orden y recordé que yo llevo años pagando esa póliza. Y entonces ahora utilizo mi servicio sin problema y voy a tener un check-up más amplio del que me está mandando mi médico. Pero sé contratar el servicio, sé qué es lo que tengo y cuándo tengo que hacer uso de él. ¿Cómo puedes elegir un seguro? Ya de acuerdo a tus necesidades, pero ¿cómo puedes ver, no sé? ¿Dónde puedes buscar todas las especificaciones de los seguros? Como Pues los yo para catálogos, poder algo así. tener Pues yo creo que primero Dicen, ¿en qué trabajo? ¿Yo? No. Ya en materia de seguros únicamente estoy en el área de capacitación. ¿Cómo identificas un buen servicio financiero? Pues Es lo primero, que yo. sí. ¿Cómo lo identificas? Pues primero, ¿cuál es tu necesidad? ¿Es un seguro de gastos médicos mayores? ¿Es un seguro de vida? ¿Qué me cubre cada uno? ¿Cuáles son, por ejemplo, voy a hablarles de mi caso? En el mío, mi mamá falleció de cáncer y mi papá pues de diabetes. Entonces, analizo el seguro de gastos médicos mayores y preveo cuál me cubre atendiendo a ese evento que se puede prever por una cuestión genética. Y entonces si me dice que no me cubre eso, no lo contrato porque a mí no me sirve. Yo necesito que me cubra lo que en su momento se puede prever, pero atendiendo a este antecedente, que es el servicio financiero que yo tengo actualmente y que la verdad estoy encantada. No es alto y realmente es una cuota que estoy dando mes con mes, pero que es una cuota que a los 3 años, a los 5 años y a los 10 años se me va a regresar la otra. Y que durante todo ese tiempo tengas cubierto alguna cuestión médica, incluso la muerte, pues yo creo que más que satisfecho. Bastante bueno. Sí. No, es que no voy a decir quién es el beneficiario, de otra salud, malazo ahí. Ahí dije el beneficiario. Vamos a un corte, vamos a borrar esto y regresamos. Sí, por favor. No se vayan. No te sirve. Regresamos Sí, al claro. programa de la carroña. Avisaron así de pronto. Lo bueno es que no estábamos diciendo groserías otra vez. Nunca. Bueno, no, en mi caso no. No sé Otra tú, vez. ¿en qué programa dices el grosería? Ah, que es Ya, el que aparte, sigue, ¿verdad? Ese es el otro. Es el otro.
Ya no le voy a hacer propaganda a ese señor. No, ya no dije que las peripatéticos siempre están las redes. No lo dijo. No. Es lo bueno que no lo dijo. No pusieron atención ustedes, ¿verdad? No. Vamos al programa de La Carroña. Los peripatéticos. No, a La Carroña, no estén haciendo comerciales. En donde estamos hablando de el fraude, pero vamos a la ¿Es parte electoral? No, Ah, el no, otro no, fraude, no. los seguros. Eso lo vamos a tener después del primero. Ajá, después Ah, del sí, primero. después del primero. Y vamos a despedirnos por este programa. Adiós. Lo que sigue es la nota curiosa. ¿Y Sí. qué nos tienes hoy? Nada. No hice la tarea. No vine preparado, me valió gorro. Porque es No, curiosa, ¿en ¿no? serio? ¿Para qué voy a estudiar? Ya estudié mucho. No, no es cierto. Un poquito de historia. Vamos a hablar un poquito de historia de los seguros. Vamos. Por ahí estuve leyendo en donde dice que en, 1900. en China ya había unos registros de seguros marítimos. Sí, también Allá no la puedes chorear, ¿eh? No, yo sé, pues ella trabaja para eso, ¿no? Pero que yo lo tengo apuntado, no, que me pierde. Ya ves. Sí, es en el, La corté y luego copia. hace 3000 años antes de Cristo en China ya había registros de esto, de los seguros. En Egipto también, en el 2225 antes de Cristo, en donde está chistoso fíjate que lo estuve leyendo y estaba muy chistoso porque la gente de pudiente juntaba con varios, le pagaban en caso de que alguien falleciera, ¿no? Y pagaban todo el funeral para que fuera un funeral así con joyas y todo eso, como lo hacían ellos, ¿no? Entonces está muy chistoso en ellos porque ya manejaban Hacen lo como demás, ¿no? su tanda. Como una tanda, ¿no? Te toca morirte así. Y estamos hablando de hace 2225 años antes de Cristo. También en Babilonia, también había, ese también tiene 1760 años antes de Cristo. Estaba más chido porque si se caía la casa, mataban al arquitecto. Esa era la póliza de Esa era la póliza de seguro, ¿no? Estaba chido. Pero también si ya había Pues sí, porque no servía para nada. ya había en los barcos también Bueno, en ese pensamiento bárbaro, pues sí, es así como lógico, ¿no? Pues sí, porque por lo menos ya hacían las casas así. Exactamente, ya no se Deberían arriesgaban de a que hacer hicieran eso, otra, Deberían de ¿no? hacerlo, ¿verdad? Para que no, mejor ni le des ideas a que quieren mochar las manos, porque si no, No. porque quieren matar a los arquitectos si se caen en un edificio en México. ¿Crees que Es escuche la muchísimo. Carroña? Y, pues, no sé, pero más vale que no les des ideas. A lo mejor alguien por ahí se entera y le den una idea. Allá bien. Imagínate. Esta idea la sacamos de la Carroña. Sí. Entonces ya de ahí pues ya se fue modernizando un poco más, ¿no? En donde se toma por primera vez en Inglaterra, ya como algo más formal, en los años, ¿a qué años fueron? ¿Qué años fueron esos? Ya del siglo XVII. Ya es cuando empieza a haber ya más formalidad en lo que somos seguros. Eso es lo que yo leí. Tantos años pasaron para la formalidad de... ¿Cuántos inocentes? Digo, no, toda la vida ha habido formas de cómo solventar esos gastos, ¿no? O sea, se unían entre varios comerciantes y se perdían barcos, van a hacer otro para que el comerciante que perdía, pues no Sí, perdiera las realmente. instituciones, Pero no existía una institución que dijera, pues yo me dedico a eso. Hasta allá en Inglaterra es cuando lo formalizan un poco más, llegan a Estados Unidos y lo formalizan todavía más. Sí, son coaliciones de mercantes que se dan a partir de la piratería, ¿no? Cuando salen las mercancías se trasladaban de un lugar a otro, entonces empiezan a ver el riesgo, primero, de que las embarcaciones pudieran perderse, porque no tenían un GPS, pudieran perderse. ¿Cómo no? Las estrellitas. Dos, que pudieran ser invadidos por los piratas, por el tema de piratería, o tres, que se pudieran perder estas embarcaciones por alguna mal diseño en su, no sé, en la embarcación, ¿no? Construcción del barco. Exactamente. Y así es como, o son las formas más remotas que conocemos. Seguro. Sí, así era. ¿Cómo nace el seguro? ¿Cómo nace el seguro?
el seguro nace como una institución noble, como un contrato a través del cual alguien se solidariza con un tercero ajeno a él para poder garantizar el riesgo que pueda sufrir respecto de su persona, sus bienes, para consigo, para con terceros. ¿Sabes el dato de cuál fue el primer seguro, digamos, reconocido? No tengo ese dato. Pues el dato histórico, pues es el que comentaba. El que maneja, creo, es el Ese le tocaba en el GMC, pueblo. algo así. El primero que... No tengo ese dato, pero no tenemos ahí. Sí hay uno, pero es en Inglaterra, de hecho, es en donde si una persona de dinero fue la que formaliza el seguro, pero no recuerdo tampoco. No lo anoté. Dije, no creo que me pregunte, Fernando. No, ni Y yo, yo pensaba tampoco hacer esa pensé que me pregunta. fuera a preguntar. Pero está bien, ¿no? Sí, claro. sí, Lo sorprendí. Sí. Y no hay campana. Tengo un 10. Sí. Sí. Ahí te van a volver a Bueno, Estoy hasta acá. Mis manos están arriba. y manos arriba. Estábamos hablando del fraude y en una de esas pláticas se comentaron de que también los seguros hacen fraude. Tanto como hacer fraude en esta ley. Más bien como Porque que la se ve letra dice- chiquita, ¿no? Bueno, es que eso es responsabilidad del usuario. Es por decir, en una ocasión yo vi un problema de un compañero, que, bueno, el compañero no tuvo problema, pues su familia fallece en acción y el seguro no se hace cargo, ¿no? Ahora, estamos hablando de un seguro que el mismo gobierno proporciona sus elementos. No se hace cargo porque dice, es que nunca fue cubierta esta póliza. O sea, la contrataron, sí. No fue cubierta a tiempo, esa es la situación. Claro, porque es un contrato que es bilateral y entonces en la bilateralidad como característica está la reciprocidad en el sentido de que si yo te doy, si yo te cubro, tú debes de pagar un precio por ese Sí, pero por servicio. decir, Pero si no lo pagas, pues se rescinde. Ajá, yo la lo vi en esta obligación. forma porque ese seguro es el que el gobierno te proporciona, no te lo proporcionas tú, no lo pagas tú. Pagas una parte, sí es cierto, no es todo que el gobierno lo pague, a lo mejor 50-50. A ti te descuentan de tu cheque ese 50% que te correspondía, pero el gobierno no pagó su 50% que le correspondía para poder tener su seguro actualizado. Entonces la responsabilidad no era, No era del seguro, de la ni persona, de las sino personas, sino del segundo obligado ahí. Ajá. Entonces, como tal, el seguro no se ve obligado a cubrir ese gasto porque A indemnizar. no estaba, ya no estaba obligado al no cumplir la otra parte con el contrato. Claro, ya se rescinde ahí la Entonces, ahí obligación. la gente piensa que el seguro está haciendo fraude. Realmente no es, como decías tú, no vemos las letras chiquitas, no sabemos qué es lo que nos cubre realmente el Claro, seguro. para Sí, que poder, perdón, No. adelante, No. no quiero que... Te dejo que hables en tu programa de Sí, No, pero déjales tú, el programa, disculpen. No, jamás. Ok, Nada más te quito la palabra para gracias. Con razón. Bueno, pues entonces, en este sentido, sí es la responsabilidad es del usuario. Hay que saber leer, porque no una cosa es tomar el documento y firmarlo, y bueno, sí, las letras grandes o las letras chiquitas, no. Un documento tiene su alcance y en todo su contenido, desde la primera letra hasta la última. Y entonces cuando no somos también atentos y no somos cuidadosos de ello, pues no podemos esperar que alguien más venga a preocuparse, oye, te cuento que tu seguro, no, esa es responsabilidad de uno. Y en la situación de un contrato, sabemos que tienen muchos tecnicismos, los cuales no entienden muchas personas o no entendemos muchas personas. En ese supuesto que se hace. En ese supuesto existen las condiciones generales de la póliza. Y las condiciones generales de la póliza es este instrumento que contiene, para empezar, un glosario en toda materia de seguros que te va a permitir entender todo el alcance y contenido de tu contrato. Te va a explicar qué es un hecho de tránsito, qué es un alcance, qué es una póliza, qué es un riesgo, qué es un daño, qué son daños no amparados, todo. Ahí está el contenido, ese es el manual que nos va a permitir entender la póliza de seguros. Esa que tienen en la guantera,
que tiene muchas hojitas. Que viene de color verde, azul, amarilla, blanca y no sé qué tanto, ¿no? Sí. Exacto, creo que sí. Las he visto alguna vez ahí guardadas. No, hay que enterarnos, hay que tener esta cultura de la información. En especial en nuestra vida, ¿no? Todo lo En queremos a beneficio. golpe de clic. Todo lo queremos clic y ya, que salga. Y que salga bien. Porque tampoco verificamos las fuentes de la información. Y entonces, ¿dónde está el esfuerzo? ¿No? Ahora, si yo soy el usuario del servicio financiero, pues en mí está la responsabilidad. No tengo por qué depositarle en alguien más. Yo soy el primero que me tengo que enterar qué es lo que tengo ahí, qué es lo que está cubierto y qué es lo que no. Porque si no, luego entonces se da el riesgo, se da el evento y entonces nos empezamos a quejar y empezamos a hablar mal de la compañía de seguros. Pero no, primero hay que asumir nuestros errores. ¿No? Porque siempre es tan fácil depositar la responsabilidad en el tercero, ¿no? Es un gran punto. Es difícil aceptar nuestros propios errores. Claro, toquen todo, ¿no? Bueno, ya va a llorar a veces. No, es que estaba viendo que sí nos dio los comerciales esta mujer. No, ahorita Esta mujer, estamos... o sea, esta mujer. Ah. No, si cada vez. Sí, porque hoy se ponen, están muy delicadas ahora las dos. Hace mucho florecitas. calor, dices. Yo quiero Las dos preguntar. florecitas de hoy se pusieron muy románticas. Se juntan. Ustedes pueden tomarse de las manos, o sea, No. Se toman de la pierna. De la pierna. Se entrelazan de las piernas, ¿no? Se pones en los zapatos, entonces para acá. Órale, dos, ándale. Wow. ¿Qué consecuencias? Uno se va un rato y ya regresa. Sí, No, así todo cambia. Yo también no sé de qué me perdí. no, yo tampoco. A ver, las consecuencias. No, ¿Qué bueno. consecuencias hay por hacer un fraude en materia de seguro? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues primero, que el consumidor honesto pague un sobrecosto, que aquel que no defrauda pague unas pólizas altas. Esa sería la primera consecuencia. La segunda, que las compañías de seguro van a mantener sus primas altas, siempre. Entonces, acceder a un servicio financiero en algunas ocasiones para mucha gente se puede convertir en algo que no es accesible, ¿no? Los materiales de consumo pues cuestan más, es decir, todo lo que se emplea para la detección del fraude va a generar un gasto que no debería cubrir la compañía, pero que ese gasto lo cubre, pero va a ser absorbido en las primas altas. Otro que también hablaba hace un momento, ¿no? Las personas inocentes, aquellos que mueren o que son mutilados. Aquellos que tienen un accidente de tránsito, que son sacados por unas ambulancias, que son llevados a X o Y hospital y que el hospital dice está asegurado. Entonces ya no lo sutura, lo mutila. O aquellas personas que, y les hablaba de esa investigación que se dio en Colombia, de estas ambulancias que se pelean primero por obtener quién hace el servicio y se pasean a los pacientes para que generar el kilometraje y llevarlo al hospital más lejano donde tienes tu ambulancia convenio con el hospital para que cobren el seguro. Y entonces se pierden vidas ahí. Bastante. Claro. La dilación también en los procesos de indemnización. Y entonces dice el contrato que en 30 días, una vez que haces el reclamo, tienes 30 días para que la compañía te indemnice. Pero ¿qué pasa cuando llevan 60 días, 90 días? Y entonces el asegurado se empieza a enojar y se empieza a molestar porque la compañía no está cumpliendo, sí, pero la compañía está verificando que toda la información que le diste sea comprobada. ¿Por qué? Porque en un supuesto como el tuyo, que en el tuyo no es un fraude, ya se cometieron 3, 4, 5 fraudes. Similares. Valdría la pena analizar y agotar, claro, y agotar Y entonces ahí viene la mala imagen de la compañía de seguros, porque cuando tú como investigador llegas a entrevistar al asegurado, bueno, como verificador, cuando tú como verificador del siniestro entrevistas al asegurado, te topas con la grosería, con el desacuerdo, la inconformidad, la molestia, la queja, y entonces eres el que lo recibe. Porque la compañía no cumple, porque la compañía esto, porque me pide esto, porque me pide aquello. Bueno, señor, entonces, ¿por qué pasa?
porque ya hubo quien en su momento defraudó, vio esa oportunidad de lucrar con. Y ahí viene la mala imagen que el asegurado tiene respecto de la compañía. Y algo que decía Néstor, y es muy, muy común escucharlo, las compañías no pagan. No, las compañías pagan, pero pagan lo justo. Lo acordado. Claro. Vamos a ir a un corte, no se vayan, regresamos a La Carroña. Regresamos a su programa de La Carroña, ahora en esta sección de los saludos Y comercial. y comerciales. Muy bien. Angelita, comienza con Ya se iba a arrancar y se Sí, corta la aspiración. se acordó Sí. con uno ese momento, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿No? Como- No, así soy lento. Bueno, pues aprovechando el momento de los saludos, primero recordar la petición que les decía al inicio de mi amigo Jesús que necesita sangre para su papá. El señor es Juan Sánchez Velasco, que está en el hospital 1 de octubre en el área de cardiología. Si pudieran apoyarnos, les voy a agradecer infinitamente. Y bueno, pues saludos como siempre a todos mis alumnos, a mi familia, a mi hijo. Y bueno, en especial un saludo a Costa Rica, dirigido al comité que está organizando el Congreso Panamericano de Fraudes en Seguro, próximo a celebrarse el 23 y 24 de agosto en San José de Costa Rica, y que bueno, presumiendo que voy a ser ponente, voy a estar por allá compartiendo este tema de seguros y de la detección del fraude que tanto me apasiona, pero bueno, desde toda la perspectiva que he podido adquirir a lo largo de mi trayectoria como investigadora de siniestros. ¿Qué tal? Felicidades. Felicidades, sí, pues muy contenta y pues agradeciendo a este comité liderado por el doctor, por la señorita Brenda Ocaña y por toda la gente que participa desde el COPADES, ya es en su 3ª edición, y bueno, pues feliz de llevar mi experiencia mexicana y de haber sido considerada para poder compartir con ellos. Y bueno, es un grupo muy interesante el que va a estar compartiendo, y como dice el comité organizador, pues que estamos los que se requieren para ese evento, pero tomando en cuenta que ninguno es tan listo como todos juntos. Entonces por allá estaremos compartiendo con ustedes. Apunta la frase, sí, libre mano. ¿Cuál? La que No, acabo de no, sí, decir, la- ¿ya no la captas? No, se me acabó la tienda. Ay, no, hombre, Pero- ¿La puede repetir? Sí, claro. No es mi frase, es la frase que que está liderando el COPADES, y dice que ninguno es tan listo como todos juntos. Yo creo que tiene mucho de Tiene cierto, mucha razón. y en el plano que lo situemos, ¿no? Siempre la unión va a ser la fuerza. Decía mi papá, en paz descanse, que un palito no se rompe, un palito se rompe, 2 cuesta, 3 es difícil, 4 es imposible. Entonces siempre la unión va a hacer que todo sea mejor. La vez hay que cargar la pila a todos a una sola persona, ¿no? Lo que sí. Pero- no, hombre. Que todo el te dicen que tú, que por qué no dices, que por qué no haces. Ay, se me- Pero vas a regresar a contarnos. Claro, sí, por supuesto. Claro. Sí, no, bien emocionada que se vio. No, sí, claro, Ah, por supuesto. No, ahorita. la verdad es que para mí es muy enriquecedor, primero, el ser tomado en cuenta para un foro internacional. Segundo, claro. Segundo, el que pueda compartir parte de mi experiencia en el ejercicio desde la detección del fraude y también como capacitadora. Y ahora con esta investigación que yo hago, este estudio que hago sobre el ajustador de seguros, asimilándolo a la figura del primer respondiente. ¿Por qué? Porque el ajustador de seguros es el primero que va a intervenir, es los ojos de la compañía y aquel que nos va a avisar, aquel que va a verificar esos detonantes que te estén hablando de un posible fraude. Y entonces, si nosotros tenemos un ajustador bien entrenado, con competencias en criminalística, perfectamente entrenadas, vamos a ahorrar cantidad de dinero a las compañías de seguros, porque entonces en el supuesto que hablábamos de la señora embarazada y el señor y que los pases médicos, a ver, no, son eventos diferentes. Sí. Y en una buena entrevista
lo identificas y no hay necesidad de generar pases médicos, ¿no? Entonces, esto es como una propuesta que están haciendo de que sean criminalistas los... Es una propuesta que yo hago a partir de que, bueno, yo también soy criminalista y en el área de seguros siempre hago pugna porque las personas que operan en el área de seguros, en la detección del fraude, en el área de siniestros, sean criminalistas. Sí, claro. Deben de tener... Ya ven, amigos, como si hay trabajo para los criminalistas, no nada más levantar muertos en el Ministerio Público. Ay, la campana. No, es que hay que voltear a ver. Sí, es que muchas personas piensan que el criminalista nada más levanta muertos. Vale. No. Pero si realmente hay infinidad de especialidades, De usos. Son muchas, sí, las trincheras son diversas y esto va a atender desde la perspectiva que el estudiante y la seriedad que le tome la carrera. y los patrones también, porque no han volteado a ver esta carrera qué magnitudes tiene. Bueno, sí, también ahí habría que sumarle un poco de responsabilidad a aquellas personas que están ocupando puestos que no son idóneos para ocupar esos puestos, porque si estás en un área de siniestros en la que estás revisando y verificando cada uno de los hechos que se reportan a la compañía, ojo, si vas a verificar si estás en esa área de detección, forzosamente tiene que ser un criminalista. ¿Por qué? Porque el criminalista tiene las competencias para analizar el material sensible significativo que pueda representar o que nos hable de la comisión de un hecho probablemente delictivo. Pero si está alguien que es de escritorio, no, es alguien que debe de haber, que tuvo que haber estado en el campo, que sabe lo que es la diferencia entre un indicio y una evidencia, que sepa cuál es, qué es una mancha hemática, cuáles son las magnitudes de las manchas hemáticas, etcétera, que sepa realmente qué le está hablando ese lugar, qué le está diciendo, qué pasó. El fraude se va a detectar, las competencias deben de ser mejores. Claro, Sí, porque no hay crimen perfecto. Claro. Andando en campo y gente que ya tiene la experiencia, o por lo menos esa visión, la especialidad, pues por lógica le ahorras mucho dinero a la empresa, Claro. demasiado. Ya no Pero tendrá supongo que que- pasar a otra estancia, a que vea al perito de no sé qué, y ver al perito de no sé dónde, y meter el tercero en discordia, y no sé qué tanto, ¿no? Pero tú Entonces lo sería decías, directo, ¿no? sería Hay directo. como esta falta de información de parte del patrón, porque le tienen mucho miedo al tener un profesionista porque Más que nada, no es tanto el dueño de la empresa. saben de antemano que tienen que pagar salarios más allá. Yo lo siento que que no es el una dueño de la persona empresa, que- son los encargados que manejan cada área, porque no les conviene que entre gente que tenga el conocimiento porque sienten que los corren. Eso es lo que siempre se ha vivido en México y en Pero todos los debemos atender que esto es una cuestión cíclica y que es un tema que va forzosamente entrelazado. Porque entonces dices, ¿por qué si armáramos este rompecabezas o esta circunstancia que ustedes ponen en la mesa? Entonces decimos, ¿por qué el patrón no quiere pagarle al profesionista alto? Porque, bueno, también recordemos que el patrón está siendo defraudado. Claro. Y que el patrón está asumiendo un riesgo en el cual está pagando hechos que no debería de pagar, porque hay alguien tercero que está viendo cómo obtener un lucro. Obviamente el patrón también tiene que tener, o bueno, en este caso la empresa debe de tener un resguardo, y eso es algo que es muy difícil volteamos a ver. No vemos quién sí se la juega por emprender. Siempre es más fácil decir, ok, sí, y ahorita lo decías tú, Néstor, o sea, si hay trabajo, sí hay trabajo. La cuestión es habilitar las competencias y estarlo buscando. Pero si estamos pegándole de goles al que da el trabajo, pues el que da el trabajo va a decir, Mejor me vemos. meto. Hay gente que ya sabe porque me está buscando lados por donde pegarme. O no me Es que eso es lo interesa, malo, ¿no? te cierro la fuente de empleo. Vamos a ir a un corte. Ya, vamos Se a- vaya. Ay, regresamos. ya lo había visto. Sí, pues avísenme a mí, yo estoy aquí bien. Regresamos a su programa de La Carroña en el último bloque. ¿Es el de qué? El de El comerciales y dado. ¿Qué dado? ¿Y el dado? Vamos a cambiar el dado por ¿Comerciales? saludos y Ah, comerciales. saludos y comerciales. ¿Empiezo con los comerciales? Ah, pero ¿Qué? no se te olvide. No, Pues, nunca mente. Bueno, pues si nos quieren contactar,
Bueno, primero al mero, ¿no? Es @invano, SADCB, Investigaciones Anónimas. Y si nos quieren encontrar en Facebook, es @el Cuervo Carrillo, @el Buitre Reyes, y ya tengo la mía, Eso. @la Llena Montiel. ¿No era la misma que estaba? ¿Qué? ¿No era la misma? Sí, pero ya existe. Ah, ya existe. Ha nacido. Antes no existía. Ha nacido. Ay, padre. Ya, Pero síguele. bueno, ya mandan mis saludos, muchachos. Sí, ya manda tus ¿Sí? saludos. Ok. Saludos a mi amigo entrañable, Samuel Ramos, que lo quiero mucho. Y ahorita está pasando por una situación difícil con su mujer. Ah, que se una también a nosotros. No, menso, porque... Ahora todo, ¿por qué me dices está- menso? No puedes decir Perdón. menso en el radio. No es un insulto, es un cariñito. No me Entonces, quieras tanto ya. Pero bueno, saludos, Sam. Le mando saludos a mi suegra, a mi cuñis, a mi hermano Beto, a mis amigos, a mis compañeros. Nos dejamos en su programa, nos vemos la próxima semana. No, bueno, les mando un saludo a todos los que nos escuchan. ¿Ya acabé? ¿Todo? ¿Ya? ¿Ya acabé? Angélica, saludos comerciales. Saludos comerciales. No, bueno, pues yo creo que antes con... Reiterar de que nos apoyen con tu amigo, que nos vayan a donar. Sí, claro, pues sí, nuevamente el apoyo para los donadores. Y bueno, pues saludos pues, a mi familia, a mis alumnos. ¿Sí, ya? comercial. Y comercial. Nuevamente, vamos con la comercial. Otra vez. Ok, ¿Dónde te localizan? Te dijiste el teléfono muy rápido. sí. ¿Dónde me localizan? Mi correo electrónico es lic.achavesg@hotmail.com. Mi teléfono 55 31 45 50 33. Estamos trabajando en una firma legal que se llama Estrategia e Innovación Jurídica, litigio de alto impacto, todas las áreas, también servicios periciales y bueno, el área de capacitación siempre es lo que más me gusta. La docencia. La docencia. Aquellos que vivimos y vieron el primer programa donde viniste, Ujú. sabemos que es tu pasión. Sí, sin duda. Más cuando trajiste a tus alumnos, que te desconoció uno, cruelmente, pero No, no, Yo no, sí voy a hablar mal reprobó, de ella, digo. reprobó, dice ahorita nos va a decir reprobó, de hecho. No. ¿Quién sabe por qué? Que no le echó ganas, chavo. No, Se reprueban solos, uno no es. no es fácil, ¿no? Como docente no es fácil lidiar y eso es bueno, porque entonces aprendes a conocer. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, he aprendido más de mis alumnos que lo que yo creo que pueda transmitirles. Sí. Pero bien, muy contenta con el ejercicio académico, sumándose a las universidades a las cuales estoy impartiendo cátedra y bueno, pues yo ya sabes, feliz. Me encanta. Es lo mejor. Ujú. Y pues bueno, nuevamente la invitación para todos aquellos que están interesados en la cuestión de seguros o estén involucrados en el sector asegurador, que puedan acompañarnos a Costa Rica, al COPADES 2018, próximo a celebrarse en la ciudad de San José en el mes de agosto. Y bueno, estaremos compartiendo temas muy, muy interesantes relativos a la detección del fraude y como reza la frase del COPADES, ¿no? Ninguno es tan listo como todos juntos. Y ya, a mi regreso estaré, si me lo permiten, compartiendo con ustedes Cuando guste. la experiencia. Sabes que son tus micrófonos y adelante. Gracias. ¿Y hay algún requisito por cumplir para Para ir al COPADES, ajá, nada más pagar la inscripción. pero alguna escolaridad o No. No hay, de hecho, hay una aplicación del COPADES y también está su página de internet para que puedan conocer cuáles son los requisitos. Sin duda el tema de seguros es apasionante. Claro. Conocer ustedes como operadores del área de criminalística, de las ciencias forenses, estar involucrados es importante. El área laboral también no está explotada y es un área que los criminalistas debemos estar al 100, volteando a ver. Es un área muy sutil
y bien vista de ver a la criminalística. Y decía hace unos momentos Néstor, ¿no? El criminalista levanta los muertos, no. El criminalista ve, observa, fija, interpreta. Y en el área de seguros los necesitamos. Ya vean, chavos, que estén estudiando, más bien los que ya salieron, ¿no? Los que ya Sí. necesitan. No, y también los que están estudiando pueden hacer sus prácticas profesionales. Yo a mis alumnos les digo, vayan a los seguros, pidan estar en el área de siniestros, empápense, conozcan. Es un área muy, muy bonita, a mí me gusta mucho. Todo el conocimiento. Sí, claro, y aparte pues es voltear, es dejar las agencias del Ministerio Público, ¿no? Ya chole con ellos. De todos modos, nunca tienen cupo para nadie. Bueno, pero la criminalística es un área que puede entrar. Es versátil esta Claro. carrera, entonces podemos entrar en muchos lugares. Sí. Así Ya es. hasta de locutores, ¿verdad? Ajá. Vean. Néstor, saludos. Hola. ¿No? Bueno, saludos a todos nuestros amigos de... Ya saludas como Eric. Sí, no, pues es que ya se pega. No inventes. Y eso que no viene. Que si viniera, olvídate. Saludos a nuestros amigos de todo donde nos escuchan. Daniela? ¿Qué es? A Daniela. Ay, ya vamos a empezar. A nuestra amiga Daniela de España. A nuestra amiga... Ya ni me acuerdo de dónde. Buenos Aires. De Costa Rica, ¿no? ¿Cómo tenemos? De Colombia, aquí tenemos. Bueno, saluda a la humanidad. Todos somos una misma Los raza. de humanidad. África. Todos. Ahí está, todos saludos. Saludos. Entonces estaba bien ya nada más con el hola ya. Hola a todos. Pone un poquito Por más- este mundial, Hola. hola a todos. Bueno, pero pone un poquito más de emoción, ¿no? Ajá. Actitud. Ya. Recuerda, actitud, altitud. Ah, ya. Falta mi curso de motivación. Ya voy a ir. ¿Cuándo vas a dar el curso de motivación? Ya estoy programada para dar, pero no es motivación, es el coaching. ¿Cuándo lo vas a dar? Está programado para finales de septiembre en Tula de Allende. Y es un taller de coaching y de comunicación profesional. Entonces imparto todas las herramientas de la comunicación, desde cómo ser más eficaz, desde el diálogo, el discurso, por ejemplo, para los peritos en el informe, en el dictamen, todas las herramientas. ¿Cuánto tiempo va a durar? Son 2 sábados, es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Costos todavía no tienes? No, esos los ven directamente en el Centro Universitario de Turismo. Chéquenlo, jóvenes. Sí, está muy, muy interesante. A ver, ¿otro comercial más? Sí. Y no Sí, quería no dar quería dar. comerciales. Es que te lo sacan a Ah, comer agua. ajá, pues, ¿Qué tal si me los cobras? Ya no. Yo creo que ya la imagen vende. Ya lo que uno transmite, creo que Nada es- más di lo que tienes que dar y ya. No. Bueno, La pues humildad ante todo. Ah. Eso es la eficacia. No, y esa es la eficacia en la comunicación, porque entonces cuando uno es hábil para transmitir sus conocimientos o cuando uno tiene o está entrenado, porque a veces puedes no estar entrenado, puedes no tener la habilidad, pero te entrenas. Y entonces cuando ya tienes esa competencia resultan las cosas más fáciles. Ayer me decía un cliente, ¿por qué tan caro, licenciada? porque es bueno. Ajá. Porque el servicio lo No, pues ahí ya. está la eficacia. Ahí, con eso dijiste todo. Bueno, pues la carroña se acabó. Nos Por eso vamos. dije que ya. Gracias a todos por haber estado en el programa. Por los que Gracias. nos escucharon. Gracias. Gracias por haber venido Ajá. y acompañarnos hoy, en este día. ¿De hoy? En este ¿Fresquecito? día. Oye, ¿En serio? ¿De verdad? Eres el rey. De hoy, de este momento. No, gracias a ustedes. Y pues bueno, yo creo que la conclusión de la mesa quedaría en que cuando la sociedad deje de ver al fraude como una conducta aceptable o como es la compañía, no se va a dar cuenta y solo por esta vez, las cuestiones van a cambiar para todos. Y la responsabilidad está en todos, desde los legisladores, desde las compañías de seguros, desde los usuarios, en todos está depositada parte de la responsabilidad. No defraudemos, es mejor, vamos a vivir mejor y vamos a sentirnos más seguros. Así. Más barato. Claro. Pues gracias a todos por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Saludos Jessy, Pau, Atenea. Es que yo no dije. Sí, es cierto. Mauricio, Betela, todos los que nos escuchan. A los Emanem. A la semana. Hasta el próximo jueves. Bye.
Ínbano presentó un espacio para degustar las ciencias forenses. La Carroña. Buscando la presa. La carroña se acabó. Iremos en busca de más presas. ¡Hasta la próxima!